¿En qué piensas cuando escuchas la palabra discípulo? Para mí es todo amor, bondad y amabilidad. Piensa en dónde está su corazón. Si se supone que debo ser cristiano, ¿cómo puedo saber si realmente soy un verdadero seguidor? Oh, buena pregunta. Cada uno tiene su propio viaje. Todo se reduce al amor. Eso es lo que Juan dijo. Dios es amor. Ese es el tema universal. Si alguien se preguntara qué es un cristiano, ¿cómo crees que responderías? Yo diría que un cristiano es alguien que es creyente en Jesucristo. Si eres un creyente en Jesucristo, ¿eso le convierte automáticamente en un discípulo? ¿Qué es exactamente un verdadero discípulo? Un par de miles de millones de personas en el planeta dicen ser cristianas, pero sus creencias, doctrinas y prácticas son muy diferentes. ¿Qué pasa con usted? Diferentes denominaciones, grupos y ramas religiosas pueden ser confusas. Pero, ¿sabías que hay una manera de determinar si eres un verdadero seguidor? Jesús mismo dio el estándar cuando se trata de aquellos que dicen que creen. ¿Sabes lo que realmente enseñó? Permanezca atento a esta edición de Beyond Today, ya que le ayudamos a responder a la pregunta: ¿soy un verdadero discípulo? ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra discípulo? ¿Podrías imaginar a una persona pensativa de aspecto filosófico, caminando con la mano que sostiene su barbilla, contemplando el significado de algún aspecto profundo de la vida? O puedes pensar que alguien que frenéticamente sigue a un maestro religioso un poco loco, dispuesto a hacer cualquier cosa por el maestro. ¿Qué significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo? Salí a la calle a preguntar a algunas personas qué pensaban. ¿Cómo sabría si soy un verdadero discípulo? No creo que nadie sea un verdadero discípulo. Cómo vives su vida y cómo tratas a las personas sería importante para mí. Trataría de ir a la iglesia cada semana, leer la Biblia y tratar de seguirla. Puedes es mirar a la Biblia, su hoja de ruta para ser un verdadero seguidor. Así que lea y permanezca en la palabra orando. Muchas respuestas variadas, pero ese es un punto importante. ¿Qué pasa con la Biblia? ¿Consideras la Biblia como la hoja de ruta para la vida? Muchas personas religiosas piensan lo contrario. Algunas denominaciones enfatizan su enseñanza sobre la doctrina bíblica. ¿Qué piensa usted? ¿Es la Biblia su guía inspirada o simplemente otro libro? Mucha gente se pregunta si la Biblia todavía importa hoy, todavía se aplica hoy. Si se pregunta eso, ¿qué le dirías? No soy una estudiante de la Biblia, pero lo que sé sobre la Biblia diría que sí. Las historias son buenas historias. No tienes que tomarlas literalmente, pero puedes. Es una cosa individual. Creo que se aplica, pero a medida que nuestro mundo evoluciona, creo que nuestra traducción de la Biblia tiene que evolucionar un poco. ¿La Biblia realmente aplica o no? ¿Qué le dirías? Definitivamente se aplica. Cada historia en la Biblia, cada escritura en la Biblia nos da los hechos de la vida. Muchos se preguntan si la Biblia realmente se aplica hoy. ¿Qué crees que dirías sobre eso? Estoy segura de que lo hace porque creo en ella. ¿Crees que es importante que las personas sigan lo que está escrito en la Biblia? Depende de la gente, depende de la persona. Aquí está el desafío. Si crees que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, no depende de la persona. Necesitamos depender de Dios. No es una elección individual, es la guía de Dios mismo. Segunda de Timoteo 3:16 lo expresa de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Todos los que dicen ser cristianos deben tener la Biblia como su guía definitiva para lo que creen y lo que hacen. Eso significa que la Biblia misma está muy por encima de la autoridad del hombre, de la tradición de la iglesia y propias opiniones.
Nada que se oponga a la palabra de Dios debe influir en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro vivo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La sabiduría, los valores y las verdades de la Biblia son atemporales. Y la Biblia está llena de información que es tan verdadera hoy como cuando fue escrita. La naturaleza humana no ha cambiado con el tiempo. El mensaje de la Biblia nos ayuda a descubrir el significado en la actualidad. Explica cómo puedes complacer a su Creador y cumplir su voluntad. ¿Sabes que no se detiene ahí? La palabra de Dios explica su plan y propósito y también nos da una hoja de ruta para el futuro. La Biblia revela la verdad y todos los verdaderos cristianos deben creerla con todo su corazón. Cuando la Biblia nos ordena que hagamos algo, mejor nos aseguramos de hacerlo. Por ejemplo, en la palabra de Dios se nos dice, no cometas adulterio y que debemos huir de la inmoralidad sexual. La Biblia debe ser nuestra autoridad final para lo que hacemos, por lo que estamos obligados a vivir en pureza. La lealtad a las Escrituras nos impide ser llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Seguir la Biblia es lo que hacen los cristianos. Y tiene sentido porque la palabra de Dios es eterna. Afirmada está en el cielo. Así que la inspirada palabra de Dios debe ser nuestra guía. Desafortunadamente, gran parte de la religión no sigue las Escrituras. ¿Por qué hay todas estas diferentes religiones y que afirman que son cristianos? Eso me vuelve loca. Todo se reduce a que tienes diferentes creencias en partes de la Biblia, donde obtienes diferentes tipos de cristianos, supongo, o diferentes iglesias y cosas así. Pero eso presenta un desafío. Podemos elegir partes de la Biblia que queremos creer y obedecer. O tenemos un Dios que tiene autoridad suprema, control y poder supremo sobre todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá en el futuro. Segunda de Crónicas 26 lo dice así. Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo? Tú gobiernas sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano están el poder y la fuerza, de modo que nadie puede resistirte. Así que volvemos a nuestra pregunta original. ¿Qué es un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Qué es lo que identifica a una persona como cristiana? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Hay algo que se me ocurra con eso? ¿Qué es exactamente un cristiano? Creo que, en la última instancia, lo que importa es su relación con Dios, no la religión que eres. Como humanos inventamos diferentes etiquetas como católico, episcopal, cristiano, bautista, lo que sea. Pero si eres creyente y has entregado tu vida a Cristo, entonces estás en su iglesia. Tienes que vivir tu vida todos los días como te gustaría que te traten. Así que trato a alguien así. Creer en Dios. Mucha gente me dice que son cristianos, pero eso me asusta. ¿Qué es un cristiano? Diría que es alguien que cree que hay un ser superior. Ves tantas fases diferentes de lo que la gente dice que se supone que debe ser el cristianismo, pero luego dicen lo que es, pero no actúan como lo que es. Cada uno tiene su propia opinión. Es cierto, parece que cada uno tiene su propia opinión, pero cuando se trata de ser un verdadero cristiano, el factor crítico es la opinión de Dios, y esa opinión se encuentra en su palabra, la Biblia. Jesús mismo dijo que un discípulo no está por encima de su maestro. Todos los que están entrenados serán como su maestro. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de esta manera. Los estudiantes no son más grandes que su maestro, pero el estudiante que está completamente capacitado se convertirá en el maestro. Eso comienza a dar una idea del sentido de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Busque esta palabra en un léxico griego. Encontrarás que significa un alumno, un estudiante. El léxico griego de Tyler dice, por eso la palabra discípulo a veces se traduce como estudiante.
El diccionario expositivo de Vine sobre las palabras del Nuevo Testamento dice que la palabra discípulo denota uno que sigue la enseñanza de alguien. No es de extrañar que Jesús haya usado la palabra sígueme muy a menudo. Eso es lo que hacen los buenos estudiantes, imitan a sus maestros. Entonces, si decimos ser cristianos, debemos seguir su palabra como una forma de vida. Entonces podemos ser verdaderos discípulos. El apóstol Pablo nos exhorta a todos a imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Qué es un discípulo? Sí, un seguidor de Jesús, un estudiante de Cristo. Pero hay más. Vine continúa diciéndonos que un discípulo era no solo un alumno, sino un adherente, mencionado como imitadores de su maestro. Los discípulos no simplemente adquieren conocimiento de su maestro. En su lugar, aprenden a ser como él. Ellos actúan como él, viven como él, piensan como él. Un verdadero discípulo está completamente dedicado a Dios y sigue el ejemplo de Jesucristo. Para esto fuisteis llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pasos. Pedro dijo eso, lo supo porque como todos los discípulos de Jesús aprendieron directamente de él, ya que vivieron con él durante más de 3 años. Jesús les enseñó por su ejemplo, él los instruyó, le hicieron preguntas, preguntaron sobre las escrituras, qué quiso decir con lo que dijo, sobre cómo vivir, sobre sus fracasos y sobre el gran plan de Dios. Si decimos ser un verdadero discípulo, observamos lo que Jesús enseñó y la forma en que vivió. Y luego comparamos nuestra vida y práctica con la suya. Nuestro objetivo debe ser obedecer todo lo que Dios pide, no importa lo difícil que parezca. Muchos se preguntan sobre el hecho: ¿tiene Dios expectativas para nosotros como su pueblo? ¿Hay requisitos para los cristianos? Creo que básicamente ser sincero contigo mismo, ser quien eres, ser honesto. Estos son los requisitos normales como ser humano. Así que creo que básicamente esos son los requisitos básicos. Recuerda que un verdadero discípulo no es solo un aprendiz o un seguidor de Jesús, sino también un adherente a sus enseñanzas. Eso significa que hay quienes dicen ser cristianos, pero no lo son. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchas maravillas en tu nombre. Y entonces le declararé: nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de iniquidad. Debemos estar absolutamente dedicados a Dios y sus enseñanzas. Ser fiel a usted mismo solo cuenta cuando nos adherimos a la verdad y al ejemplo de Jesucristo. Cuando somos leales y estamos dedicados a Él, eso es lo que cuenta. Debemos preguntar: ¿cuál fue el ejemplo de Jesús? Su ejemplo involucraba compasión y amor por los demás, pero también enseñó la obediencia. Debemos obedecer los mandamientos de Dios. Cristo dijo: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y luego otra vez en Juan 14:15: si me amas, guardad mis mandamientos. Los cristianos honestos tienen que responder a la pregunta: ¿estoy realmente siguiendo el ejemplo de Jesucristo y obedeciendo sus mandamientos? El ejemplo de Cristo incluía adorar a Dios en el día sábado desde la puesta del sol y la adoración en los días festivos bíblicos anuales. ¿Lo hace usted? Los cristianos entenderán sus enseñanzas y el modo de vida de Jesús y se esforzarán por vivir por cada palabra de Dios. ¿Hay otras expectativas si voy a ser cristiano? ¿Necesito hacer otras cosas, otros requisitos que tal vez Dios tenga en mente para mí? Confía en Él, cree en Él, bautízate. Eso es.
No es una tarea fácil, ese es el objetivo. Y si lo haces bien, todo lo demás encaja en su lugar. Y luego, si crees y le pides a Dios que te ayude, Él lo hará al dar una idea. Tienes que orar por la visión. Dios nos ayudará y Él promete darnos una visión. Cuando nos esforzamos por seguirlo, Dios tiene expectativas para su pueblo. Para ser un verdadero discípulo de Jesucristo, debemos aprender de Él y vivir su camino. Es un gran contraste con lo que la mayoría puede pensar cuando se trata de convertirse en un cristiano. ¿Cómo se convierte en un cristiano? Si alguien realmente quiere ser, no sé cómo lo aconsejaría. Yo diría que probablemente comience hablando con una iglesia. Entra en una iglesia que disfrutas y vete de allí. Bueno, yo soy cristiana, pero no voy a la iglesia regularmente. Si has aceptado a Jesucristo en tu corazón, podrías considerarte un verdadero seguidor. ¿Cómo me convierto en cristiano? Trate de elegir una iglesia de su elección y encuentre a alguien que sea religioso y hable con ellos. Encuentra una iglesia que se ajuste a su necesidad. No hay iglesia correcta, no hay iglesia equivocada, pero tal vez encuentre algo que siga sus creencias o su estilo de vida. Para ser un verdadero cristiano, una persona debe cambiar. Realmente debe cambiar. Los cristianos deben arrepentirse y caminar por un estilo de vida diferente. También debe ser bautizado al ser sumergido en agua por un ministro de Jesucristo. Jesús claramente enseñó qué es declararse ser un verdadero discípulo y no seguirlo verdaderamente. Eso es hipocresía. No se trata de rezar una oración especial o simplemente aceptar a Jesús en su corazón. No se trata de encontrar una iglesia que se adapte a su estilo de vida. Se trata de cambiar su estilo de vida para que se ajuste a las expectativas de Dios. La Biblia lo llama conversión. El proceso de cambio, de entregar su vida y entregarla a Dios, siguen las enseñanzas de Cristo con una actitud arrepentida y hacen cambios para imitarlo en un nuevo camino para vencer al pecado. Usted ve, no se trata de la iglesia de su elección. No puede ser un verdadero discípulo cristiano a menos que el Espíritu de Dios esté en usted. Si crees lo que dice la Biblia, eso solo ocurre de una manera. El Espíritu de Dios es impartido por la imposición de manos. Entonces, ¿a dónde nos lleva ser fiel a usted mismo y ser quien eres? Solo lleva problemas y al pecado. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No es nuestra propia vida desordenada, nuestros deseos erróneos, lo que determina quiénes somos y cómo debemos vivir. Él es la verdad, Él es el camino. No podemos ser fieles a nosotros mismos hasta que obtengamos nuestra identidad, hasta que obtengamos nuestro propósito y nuestro destino de Dios Padre a través de Jesucristo. Ahora eso lo cambia todo. A través del arrepentimiento, el bautismo y la recepción del Espíritu Santo de Dios, un seguidor de Cristo puede comprender la verdad espiritual, las verdades de Dios y su palabra. ¿Crees que es posible decir soy un cristiano cuando en realidad no lo soy? Creo que sí, porque creo que muchas veces ser cristiano para la gente es simplemente marcar una casilla. ¿Qué se espera de un cristiano entonces? Creo que lo esperado es vivir de otra manera. El Espíritu Santo te guía y creo que eso es algo enorme y la Biblia definitivamente te permite saber cuánto lees algo si no estás siguiendo su palabra. Entonces eso será una indicación de que el Espíritu Santo tocará tu espíritu para avisarte que tal vez necesitas cambiar algo. Es cierto, no podemos simplemente marcar una casilla y decir que soy cristiano. Ser un discípulo es mucho más que simplemente pasar al estrado. Fíjate en lo que Jesús mismo dijo en Juan 8:31. Si permanecen en mi palabra, ciertamente son mis discípulos. La frase, ustedes son mis discípulos de verdad, implica que hay discípulos que no son verdaderamente discípulos. En otras palabras, hay discípulos reales y hay falsos discípulos. Un verdadero discípulo es lo mismo que un verdadero cristiano o un verdadero creyente. Hay auténticos y hay falsos.
Hay una apariencia externa y una realidad interna que va directamente a nuestro núcleo. La pregunta difícil es, ¿soy un verdadero discípulo? Jesús dijo que debemos permanecer en su palabra. La palabra permanecer significa simplemente quedarse o permanecer. ¿Sigo la enseñanza y el ejemplo de Cristo? ¿Debo permanecer en esa palabra y nunca dejarla? Otra forma de decirlo es, ¿vivo la misma forma de vida que vivió Jesús? Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, también debe andar como él anduvo. Otra traducción lo dice de esta manera, aquellos que afirman pertenecer a él deben vivir tal como lo hizo Jesús. Eso significa que si soy un verdadero cristiano, es más que solo ser un creyente. Tengo que hacer lo que hizo Jesús. ¿Cuándo adoró? ¿Cómo adoraba? ¿Cómo trató a los demás? ¿Qué comió? ¿Cómo actuó? Nuestro comportamiento debe coincidir con el suyo. Cristo dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, estas personas se acercan a mí con su boca y me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús nos desafía a cada uno de nosotros a decir, escoges adorar a Dios a su manera, la forma en que quieras, por su preferencia, en lugar de la forma en que Dios nos dice que adoremos, la forma en que Dios nos ordena que lo honremos. Si lo haces, si eliges su propio camino, este tipo de adoración es vana e inútil. En contraste, un verdadero cristiano adorará a Dios de acuerdo con las instrucciones de Dios en su palabra, no según su propia inclinación, no según su propia imaginación. Note la importancia. Lo que yo les ordeno, tengan cuidado de observarlo. No añadirán ni le quitarán. Veamos un ejemplo. Cristo dijo, sígueme. Por lo tanto, debemos seguir su ejemplo perfecto. Un verdadero discípulo debe emular al Maestro en todos los aspectos de la vida. Se supone que debemos ser como nuestro Maestro Jesucristo. ¿Sabes cuál era su práctica a seguir cuando se trataba de adorar? ¿Cuál fue la actitud y la enseñanza de Jesús sobre el día de reposo? Dice, por tanto, el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. La costumbre de Jesús era asistir a la adoración en sábado. Esa era su práctica regular. Cristo declaró de su autoridad para decir cómo se debe observar el sábado. No deje que el significado de su declaración se le escape. Jesucristo es el que dio la ley del sábado. Él es el que creó el día de reposo al descansar allí mismo desde el principio. No es de extrañar que Jesús dijera, el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Es porque todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Jesús dio el ejemplo de la observancia del sábado y nunca eliminaría algo que Él personalmente creó para el beneficio de cada ser humano. Él dijo, ciertamente ustedes son mis discípulos y permanecen en mi palabra. ¿Permanece en su palabra? Sigue el ejemplo del Salvador al observar el sábado, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Sabemos que nuestras acciones son importantes para Dios. No es de extrañar que se nos diga que sigamos siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿No estás cansado de una religión que simplemente no lo satisface? ¿No le gustaría un verdadero significado en su convicción? Usted puede serlo. Ser un hacedor de las palabras de Cristo. Dedíquese a seguirle. No sea como aquellos que ignoran las palabras de Jesús porque piensan que no son convenientes. Cristo advirtió que estrecha es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que la encuentran. Con el llamado de Dios, con su cuidado, puedes encontrarlo. Jesús dijo que Él es el camino, así que decida hacer su camino a su manera y conviértase en un verdadero discípulo.
En el curso del programa de hoy hemos examinado qué significa ser un discípulo de Jesucristo. ¿Estás listo para ese cambio? Para ayudarlo a comprender mucho más sobre este tema vital, me gustaría enviarles una copia gratuita de nuestra ayuda de estudio Transforme su vida, el proceso de conversión. Esta guía gratuita y fácil de leer explica cómo en la Biblia la conversión se representa como un proceso milagroso que transforma vidas. Un proceso que es imposible sin la intervención directa y activa, la participación y el poder de Dios. ¿No es hora de dejar que Dios lleve su vida a una verdadera transformación? Así es como puedes empezar. Solicite su copia gratuita de Transforme su vida, el proceso de conversión, contactándonos en eduy.org o vaya en línea a beyondtoday.tv o escríbanos a la dirección que se muestra en su pantalla. Y cuando solicite su copia gratuita de Transforme su vida, el proceso de conversión, también le enviaremos una suscripción gratuita a nuestra revista Las Buenas Noticias, que provocará la reflexión. Es absolutamente gratuita. 6 veces al año recibirás artículos sobre temas que le ayudarán a construir su relación con Dios y cambiar su vida para bien. Otros artículos fascinantes lo ayudarán a comprender mejor los eventos actuales a la luz de la profecía bíblica. Así que contáctenos hoy, de acuerdo con la palabra de Dios. Muchos de los que dicen ser cristianos no están a la altura de la definición de Jesús, de un verdadero discípulo. Recuerde que la Biblia hace hincapié en esforzarse por vivir por cada palabra de Dios. Si soy un verdadero discípulo, estoy desarrollando una relación íntima con Dios y eligiendo no participar en la religión vacía y muerta. El nivel de vida de los verdaderos cristianos se basa en la palabra de Dios y en el ejemplo de Jesús. No se basa en las tradiciones de los hombres, las creencias denominacionales o algún sistema religioso falso. Ser un discípulo es más que simplemente creer en Jesús o aceptar a Jesús en su corazón. Los verdaderos discípulos son aquellos que activamente siguen a Jesús, han sido bautizados y han recibido el Espíritu Santo. Ser un verdadero discípulo es estar siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios y hacer las cosas como lo hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. ¡Qué maravilloso llamamiento el que Dios nos da! ¿Oyes ese llamado? Si es así, no cuelgues. Responde a ese llamado. Haga la elección y permita que Él viva su vida a través de usted. Es la única manera de ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Ese es nuestro programa por hoy. Gracias por acompañarme y asegúrese de informar a sus familiares y amigos sobre Beyond Today. Sintonícenos y únase a nosotros para orar. Venga a tu reino. Para Beyond Today, soy Steve Myers. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv.